Bienvenidos a su canal TutoOffice. En esta oportunidad te enseñaré cómo utilizar las funciones de Excel para calcular el valor máximo, el valor mínimo y el promedio de una lista de números. En este ejemplo tenemos a 3 chicos que compiten en una carrera y cada uno realiza 3 vueltas y las hemos registrado en su respectiva casilla. Ahora ellos quieren que de forma automática el registro les muestre cuál fue el mayor y el menor tiempo de las vueltas y también el tiempo promedio para cada uno. Para empezar, lo primero que haremos será poner el título donde irá cada resultado. Primero colocaré aquí tiempo máximo. En segundos. Luego tiempo mínimo, también en segundos. Y tiempo promedio en segundos. Vamos a hallar primero el tiempo máximo de cada corredor. Como hemos mencionado en anteriores videos, para insertar una función debemos empezar con el signo igual. A continuación escribimos la palabra max, M-A-X. Seguido abrimos paréntesis y seleccionamos los valores del primer corredor. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Y listo. Como podemos observar, Excel ha encontrado el valor máximo para el primer corredor. Lo que podríamos hacer para los demás corredores es volver a escribir la función, pero Excel nos permite copiarla y llevarla a los demás competidores. Lo que hay que hacer es ubicar el cursor en la esquina inferior derecha y con clic sostenido arrastramos la celda hasta el último competidor. Y listo. Con esto Excel ha aplicado la función para los tiempos de los otros competidores. Obtenidos los valores máximos, ahora vamos a hallar los valores mínimos. Empezamos con el primer participante. Iniciamos con igual. Seguidamente escribimos la palabra min. Abrimos paréntesis y seleccionamos los tiempos del primer participante. Concluimos cerrando el paréntesis y digitamos la tecla Enter. Y listo. Excel ha encontrado el menor tiempo del primer participante. De la misma forma que hicimos con la función máximo, ahora vamos a copiar la función mínimo para los demás participantes. Ubicamos el cursor en la esquina inferior derecha y con clic sostenido copiamos la fórmula hacia los demás participantes. Ya tenemos el tiempo máximo y el tiempo mínimo que hizo cada participante. Ahora solo nos falta saber cuál es el tiempo promedio para cada uno. Para llamar a la función promedio, después del igual, escribimos la palabra promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos los tiempos del primer corredor. Seguido de esto, cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. De igual forma, como lo hicimos con la función máximo y mínimo, llevamos la función promedio a los demás competidores. Como te pudiste dar cuenta,
En la mayoría de las funciones, el nombre de esta indica lo que hace. Ya vimos cómo, sabiendo el nombre de la función y su estructura, podemos invocarla por medio del teclado. Pero existen otras maneras de insertar las funciones que acabamos de ver. Una de las formas de acceder a las funciones es a través de la pestaña Inicio. Al lado del botón Autosuma, damos clic en esta flecha. Aquí se encuentran listadas algunas funciones. Vamos a dar clic, por ejemplo, en la función máximo. Inmediatamente la función se inserta en la celda que tenemos seleccionada. Damos Enter y listo. Otra forma de acceder a las funciones es a través de la pestaña Fórmulas. Vamos a calcular el promedio del primer participante. Las funciones que hemos visto en este tutorial se encuentran en la pestaña Más funciones, en la sección de funciones estadísticas. Aquí buscamos la función promedio. Damos clic e inmediatamente se abre una ventana. Seguidamente damos clic en este botón y seleccionamos los tiempos del primer participante. Damos clic en este otro botón y seguidamente clic en aceptar y listo. Hemos calculado la función promedio. Igualmente, el procedimiento que acabamos de hacer es el mismo para buscar el tiempo máximo y el tiempo mínimo. Si has aprendido con este video, te invito a que me regales un me gusta. Y si quieres pertenecer a nuestra comunidad, suscríbete dando clic en el siguiente link. Muchas gracias y hasta la próxima.